En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado. Continuamos con el estudio del Espíritu Santo en la vida de nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pablo dijo en una ocasión que nosotros estábamos presentes en este cuerpo aquí en la tierra, y que estamos ausentes de Cristo. Cristo dijo, yo me voy y no me veréis más hasta el tiempo en que el Señor regrese. Así que, entonces, ¿quién está con nosotros? Con nosotros está la tercera persona, la que fue enviada por el Padre y por Jesucristo. Fue enviada, el Espíritu Santo fue enviado en el día de Pentecostés. Ya hablamos eso el día de ayer. Entonces el Espíritu Santo ha estado obrando todos estos 2000 y pico de años de la existencia de la iglesia, de la era de la gracia. También se le llama la era del Espíritu Santo, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Recuerda usted, hermano y hermana, que el Señor, que el Padre le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Pero ¿cómo la iglesia puede vencer a sus enemigos? ¿Y cómo Dios puede vencer a los enemigos y ponerlos sujetos a la autoridad de Cristo? Que eso es lo que significa la palabra al estrado de tus pies. Bueno, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el creador del universo. El Espíritu Santo creó al hombre. El Espíritu Santo tiene todos los atributos divinos. Él es creador, Él es eterno, Él es santo, Él es todopoderoso. Así que el Espíritu ha venido a morar a la iglesia y el Espíritu nos capacita, nos da la suficiencia para que podamos ser ministros suficientes y para que la iglesia pueda ejercer su ministerio y la función que Dios le ha dado a la iglesia aquí en la tierra. Y estuvimos viendo ayer, pues, cómo el Señor les ordena que deben de ser llenos del Espíritu Santo, como también en el libro de Efesios, a los Efesios, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los efesios y nos dice a todos nosotros que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. En otras palabras, que no vivamos practicando los pecados que practica el mundo. Eso produce disolución. Lo que deberíamos de hacer cotidianamente, es decir, todos los días, es ser llenos del Espíritu Santo. Así que ese es uno de los principales mandamientos que Dios le ha dado a la iglesia, que todos los días de nuestra vida aquí en la tierra debemos de ser llenos del Espíritu Santo, para manifestar la vida de gozo, de acción de gracias, de alabanza, para manifestar el poder de Dios, porque Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación.
Y ese poder de Dios en un hermano o hermana llenos del Espíritu Santo es una realidad todos los días de su vida. Es pecado no cumplir ese mandamiento de ser llenos. No podemos pecar contra Dios y contra el Espíritu Santo manteniéndonos fríos o tibios en nuestra fe con Cristo, sino que debemos de ser, como la Biblia dice, fervientes en espíritu. En la jerga evangélica se suele decir que debemos de estar puro fuego. Y esa expresión del fuego es bíblica porque Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Así que debemos de ser fervientes en espíritu. Y si somos llenos y fervientes en el espíritu, entonces serviremos al Señor todos los días de nuestra vida y estaremos nosotros disponibles todos los días de nuestra vida. Y eso es normal, completamente normal. Esa es la vida cristiana normal. Ser fervientes en el Espíritu, manifestar el poder del Espíritu, ser guiados por el Espíritu y estar llenos de fe por el Espíritu. Eso es normal. Eso es la vida normal de todos los días de nosotros, los cristianos. Entonces, el Señor habló del Espíritu y los apóstoles, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, y no solo los apóstoles, sino el liderazgo de la iglesia. Recuerdan ustedes que Pedro les habló a toda la iglesia porque la iglesia había crecido, era grande el poder del Espíritu Santo manifestado a través de milagros, sanidades, a través de los prodigios que hacían los apóstoles en el poder del Espíritu, que la iglesia crecía y miles se convertían al Señor. Pero a veces el crecimiento trae conflictos humanos y había allí un problema, que las viudas de los gentiles no eran bien atendidas, pero que las viudas de los judíos sí eran bien atendidas. Y ese era un problema que podía provocar una división y grandes conflictos. Y era necesario resolver ese problema. Entonces Pedro le dijo a la gente que trajeron a él y a los apóstoles este problema de índole administrativo. Y Pedro dijo, bueno, nosotros no podemos estar resolviendo todos esos problemas, porque nosotros estamos dedicados a la predicación y estamos dedicados todos los días a la oración ferviente, porque los apóstoles habían aprendido de Cristo cómo orar. Así que ellos oraban como Cristo había orado. Ellos oraban muy entrada la noche. Ellos oraban horas antes del amanecer. Ellos tenían una vida de oración y por esa razón los discípulos se mantenían llenos del Espíritu Santo y llenos del poder. Y por eso es que hacían milagros, sanidades y prodigios. Entonces, es muy posible que si usted, hermano pastor, evangelista, maestro, o usted, hermano que es líder, o usted, hermano y hermana que es miembro de una iglesia local, si nosotros oramos así como oraba Cristo, si oramos así como oraban los apóstoles, es bastante probable que el poder de Dios se manifestará en nosotros.
que los dones serán visibles y manifiestos en nuestra vida, porque estaremos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Entonces se van a manifestar los milagros, las sanidades, los prodigios. No es que Dios haya mutilado a la iglesia y haya dejado a la iglesia sin los dones. Los dones son mucho más necesarios ahora que en el tiempo antiguo. Las manifestaciones del diablo, la maldad se ha multiplicado, la incredulidad también, los pecados sexuales abundan, la hechicería y la brujería también está en gran auge. Entonces necesitamos el poder de Dios y la manifestación de los dones espirituales. Que se quite de la cabeza o del pensamiento suyo de que Dios ha debilitado a la iglesia o que Dios le haya quitado a la iglesia las herramientas y los dones para hacer su obra. No, eso no es bíblico. No encuentro yo en la Biblia, hermano. Yo tengo más de 55 años de predicar el Evangelio, de leer la Biblia, de estudiar. Y no he encontrado ningún texto que diga que los dones hayan cesado. Los dones están vigentes, pero los dones no se van a manifestar si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. Usted puede ir a cualquier librería y usted le dice a la persona que está vendiendo, tienen libros de los grandes avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia, y ahí en esa librería van a sacarle varios libros donde se ha escrito y se ha dejado testimonio de los grandes avivamientos que han habido en diferentes continentes y países del mundo. Y en todos esos avivamientos ha habido una fuerte presencia del Espíritu Santo. La gente ha sido llenada del Espíritu Santo y allí se da testimonio de los milagros, prodigios y sanidades que han habido en esos avivamientos. Necesitamos nosotros un avivamiento. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, entonces los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno serán manifiesto. Pero si somos tibios, si tenemos el Espíritu Santo contristado entre nosotros, si no buscamos a Dios como debiéramos de buscarlo, entonces esos dones no se manifestarán. Entonces, la manifestación de los dones espirituales, la manifestación del poder de Dios surge, se da, se manifiesta cuando una congregación está llena del Espíritu, busca al Señor, vive una vida de justicia y de santidad. Entonces, allí el Espíritu Santo se manifiesta con toda libertad, como dijo Pablo, que a donde hay libertad, allí está el presente el Señor, y el Señor es el Espíritu. Entonces, los discípulos salieron y predicaron el Evangelio, y uno de los ministerios del Espíritu Santo es para con los inconversos, porque el Espíritu Santo ejerce un ministerio a favor de los inconversos y otro ministerio en la iglesia a favor de los creyentes. Cristo dice así
en el capítulo 16 del libro de San Juan. Dice el Señor: y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo trata con los inconversos y los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego aclara, explica el Señor qué significan esas tres expresiones: pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo está aquí, pero el pecado ha llevado a la gente a una total y absoluta ignorancia y oscuridad espiritual. El ser humano por sí mismo no puede conocer a Dios. Está inhabilitado, incapacitado para conocer a Dios. Cristo dijo que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el Espíritu Santo ha venido para iluminar la mente y el corazón entenebrecido de los pecadores. Cuando los pecadores escuchan el mensaje del Evangelio, dado por una persona llena del Espíritu, en el poder del Espíritu ese mensaje es presentado al inconverso. El Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón del pecador y lo convence de un pecado, no de muchos pecados, porque el hombre pecador sabe que es pecador, tiene una conciencia. Cada vez que peca, la conciencia le reprocha. Pero hay un pecado que es necesario que la gente conozca, hay un pecado que está en todas las personas no cristianas. Es el pecado de incredulidad a Cristo. Es el pecado de incredulidad a Cristo. La gente es incrédula y por no creer a Cristo, sus pecados no son perdonados. Por no creer a Cristo, sus pecados no son limpiados y la persona no recibe nueva vida y vida eterna, no es salva. Así que el Espíritu Santo trata con el inconverso, hombre y mujer, para convencerle quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Y que Jesucristo vino al mundo y que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Cristo muere en la cruz por todos los pecadores. Eso es necesario, esencial que el inconverso entienda, que comprenda que es incrédulo a Cristo, pero que si cree en Cristo, será salvo. Como dijo Pablo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, este es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo la gente se va a convertir a Cristo? Bueno, se requiere que los que testifican, que los que predican de Cristo estén llenos del Espíritu Santo. Un predicador, predicadora, un hermano y hermana, vecino que testifica a sus otros vecinos, si está lleno del Espíritu Santo, hablará con denuedo,
la palabra de Dios y la gente se convertirá. Por eso el Señor dijo, van a recibir poder. Es con poder que tenemos que testificar. El Evangelio es poder de Dios para salvar a la gente. La gente tiene que ser salvada por el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio se manifiesta en las buenas noticias de Dios, lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz. Pero la buena noticia no termina allí, sino que la buena noticia es que el poder de Dios se manifiesta en milagros, prodigios y sanidades. Ese es el Evangelio completo, no la mitad del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, llegó a vosotros no solamente de palabras, sino con hechos, con milagros, con prodigios, con sanidades, con portentos. En otras palabras, el Evangelio se manifiesta cuando la poderosa palabra de Dios es predicada, pero cuando Dios confirma esa palabra con las señales y milagros que son hechos. Nosotros, que se nos quite de la mente que el Evangelio simplemente son palabras. No, el Evangelio es la manifestación del poder de Dios. De Dios. Por eso es que aquí se declara que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, el Espíritu Santo trata con la incredulidad que el hombre tiene respecto a Jesucristo. Y el Espíritu lo ilumina, le hace ver y entender que Cristo es una realidad, que es el Salvador del mundo, que es Dios hecho carne muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Entonces, cuando el pecador entiende eso, entonces tiene fe producida por la verdad misma y por el Espíritu Santo. Y la persona se convierte a Cristo, cree en Cristo y la persona es salva. Ese es el ministerio del Espíritu Santo con los inconversos. Mañana vamos a seguir hablando del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Mientras tanto, busquemos el rostro del Señor y procuremos ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.